pila, reloj, pila para el control, reloj radios. Que voy a sintetizar en estas tres conferencias, partiendo de algún modo de lo general, del marco de reflexión que tenemos hoy en el llamado capitalismo cognitivo, al horizonte de la formación, de la investigación, del tipo de docencia y del tipo de competencias que se desarrollan en la universidad expandida, en el modelo de reproducción de los conocimientos que tienen lugar en la actual coyuntura o contexto histórico. Esta primera conferencia vamos a plantear el debate sobre qué entendemos por capitalismo cognitivo y cómo un nuevo modelo de producción y de consumo y de relación social establece esa lógica de la llamada economía colaborativa, de la cultura en red. A mí me gusta más hablar de la construcción de formas comunadas o comunes de construcción colectiva y que resumiríamos en ese reto que tenemos por delante, que es pensar la transversalidad, por tanto la complejidad, las ecologías de vida, elementos que tradicionalmente no habían estado considerados suficientemente. Empecemos por lo general, ¿qué entendemos por capitalismo cognitivo? Este es un debate que desde la crisis del Fordismo, en los años 70 y 80, la sociología del trabajo, pueden leer los ensayos de Benjamin Coriat, la escuela regulacionista francesa, lo que denominaron el toyotismo por la industria automovilística japonesa, los círculos de calidad, los modelos de organización post-fordistas, en esa crisis de acumulación que vivió el capitalismo en Europa y Estados Unidos, que tanto ocupó la reflexión de grandes pensadores como Mandel, la salida de las tecnologías, la importancia de la tecnología en el proceso de acumulación, pero por definir muy sintéticamente qué entendemos por capitalismo cognitivo, estaríamos hablando de un modelo de producción dependiente cada vez más del código, de la información y del conocimiento, o lo que antiguamente Marx denominó trabajo e infraestructura, con capital físico, que había prevalecido en el modelo fordista, en el de la revolución taylorista, en la revolución científica del trabajo. Esa gran transformación viene a situarnos ante un nuevo escenario en el que tenemos que dar cada vez más importancia a la producción cultural, a las políticas de investigación y desarrollo, a las dimensiones justamente consideradas en algunas lecturas trabajo improductivo y que hoy son directamente determinantes no solo del desarrollo económico. Lo que estamos aquí señalando es que estamos ante un nuevo modelo de producción y de reproducción social. Y en ese escenario hay que pensar muchas de las transformaciones que están asociadas a esa idea de intelecto general, de socialización de la capacidad de crear, de transformar, de establecer nuevos procesos productivos. Es justamente esta dimensión la que sitúa la importancia del conocimiento, la importancia de la universidad, de las políticas educativas. Si hacemos esa lectura con lo que plantea, por ejemplo, hoy Tomás Piketty, en una de las tesis que podríamos validar, cómo influye la inversión en educación directamente en las condiciones de desarrollo, veremos que estamos, cuando hablamos de la dimensión cognitiva, de la información y del conocimiento, o de las TICs, en un centro o en un epicentro problemático para entender los procesos de desarrollo, de reproducción social. Algunos podrán entender que esta es una lectura, las de la tesis de capitalismo cognitivo, propias del norte, una mirada incluso eurocéntrica. En mi conferencia mañana, cuando hable de humanidades digitales, replantearemos estas ideas. Lo que es cierto es que, como sucedía en la sociedad industrial, cuando Marx hizo los trabajos del Capital, cuantitativamente el peso de la industria era menor, relativo. Cuantitativamente no podríamos hablar de sociedades industriales. La mayoría de las economías dependían del sector primario, del campo, de la tierra, como fuente de riqueza. Sin embargo, cualitativamente, y es el momento que vivimos hoy día, las tecnologías, la información y el conocimiento, lo que podríamos llamar como trabajo inmaterial, es decisiva para entender el proceso de evolución de nuestras economías. Por tanto, aunque tendríamos una situación en la que ese peso es relativo en las economías
tanto del norte como del sur, cualitativamente, en modo alguno podríamos entender los procesos de cambio sin esa lectura. Y ello implica problematizar aspectos que no se habían considerado. Por ejemplo, empezar a pensar el consumo cultural en sectores como los videojuegos como un trabajo, no solo porque hay jugadores, gamers, que están dedicados en exclusiva a esa labor de jugar y de recrear los modelos o productos, la mercancía, o no solo porque los consumidores son prosumidores que producen y determinan el valor de cualquiera de las mercancías culturales hoy día, sino porque si pensamos la relación tiempo, trabajo y dominación, veremos que el trabajo vivo es toda esa dimensión creativa que los economistas llaman externalidades positivas. Todos los intercambios, las interacciones que valorizan una ciudad, una cultura, un territorio, están asociados, por tanto, con una forma de trabajo. En la modernidad clásica había una separación, y este es uno de los elementos de la transversalidad. Ya no podemos pensar el tiempo de trabajo y el tiempo de consumo separados con una brecha insalvable. Eso era la modernidad clásica en la sociedad industrial. Está el tiempo libre, el tiempo de ocio, y está el tiempo de trabajo, el tiempo del negocio, la negación del ocio. Hoy día difícilmente podemos hablar que el tiempo de consumo, el llamado tiempo libre, no sea tiempo de trabajo, no sea negocio, no sea fuente de valor, no sea un proceso de generación no solo de externalidades positivas en el desarrollo económico de un territorio, sino de generación de valor. Por ejemplo, los intercambios que hacemos diariamente en las redes. Por eso tendríamos que conceptualizar toda mediación social como un proceso de trabajo, entendiendo en un sentido antropológico tiempo de trabajo como transformación, como creación humana, no solo como relación salarial. Esto es uno de los elementos importantes, no solo en la teoría marxista, sino para entender cuando estamos justamente generando riqueza en los procesos de intercambio simbólico, cómo esa mediación social tiene un componente de trabajo o cómo la colonización de los mundos de vida nos replantea la necesidad de disputar y discutir estos aspectos, conectando elementos que la modernidad, siguiendo a Edgar Morin, había de manera bárbara separado, fragmentado, estancado en lecturas, digamos, poco problemáticas. Recuperando algunos elementos que han sido importantes en la tradición de los estudios culturales, por ejemplo en América Latina, la problematización del sujeto, la dimensión, digamos, psicosocial de ese proceso de mediación, que cada vez es más determinante en estas nuevas lógicas que introduce el capitalismo cognitivo. Quisiera en esta primera conferencia discutir algunos conceptos. Cuando hablamos de la transversalidad asumimos el concepto de red y sin mucho conocimiento de la teoría de análisis de redes sociales, metáforas como el rizoma, los discursos sobre la relación cerebro-máquina nos llevan a visiones ciertamente idealistas. Tienen los trabajos de Morozov cuestionando la autonomía de las redes o este concepto de la red como algo horizontal, libre y autónomo. Las redes también son espacios de sujeción, de dominación y de control. Y por tanto, me gustaría discutir, en algún sentido, cuando hablamos de la transversalidad, esa imagen idílica de las redes como espacios autónomos, libres, horizontales de intercambio de información y de conocimiento, porque en modo alguno es así, es mucho más complejo y habría que discutirlos. Es verdad que Internet es una red o infraestructura descentralizada, pero que también en la era de Internet el sistema de comunicación, los proveedores de contenidos, las propias industrias de telecomunicaciones están hiperconcentradas, son redes jerárquicas, centralizadas, de comando informacional. Y esa es una contradicción primera entre servicios centralizados de comunicación y una infraestructura como Internet descentralizada. Desde Wikileaks y el caso Snowden no podemos seguir pensando las redes solo como horizontales, libres y autónomas. Es más, podríamos hablar de dos grandes paradigmas que se enfrentan cuando abordamos el reto de la transversalidad. La contradicción constitutiva del capitalismo cognitivo estaría situada entre el paradigma de Davos y la propuesta, por ejemplo, que se planteó en el caso de Brasil, de manera democrática, con un proceso de deliberación para el modelo regulado, más avanzado a nivel mundial hoy día, que es el marco civil de Internet. En esa hipótesis, Temer contra Dilma, que sintetiza el control de la red, por ejemplo, cuando se organiza un golpe de Estado como el que se ha vivido en Brasil, y los intentos de democratizar esa infraestructura que físicamente es descentralizada, pero que su comando está centralizado.
En ese ámbito es en el que se están disputando algunas contradicciones, la de liberar el código o la de la concentración y privación, la gobernanza democrática de Internet y también nuevas conceptualizaciones. Cuando hablamos de capitalismo cognitivo, el problema central que me gustaría situar es el de la economía de los bienes comunes, o qué es una comunicología entendida como ciencia de lo común. Pasado año tuve la ocasión de asistir en este mismo espacio, en la Cátedra UNESCO, a las conferencias magistrales de mi colega Muniz Sodré, y con buen acierto él señalaba que la comunicación es fundamentalmente un proceso de intercambio simbólico y que Symbalein, etimológicamente, lo simbólico remite a estar juntos, a proyectar conjuntamente. Todo lo que tiene que ver con lo común, con la comunicación, con comunicare, tiene que ver con la ciencia de lo común entendida en los ritos, en el lenguaje, en los procesos de intercambio, como una actividad siempre transitiva. Informare no es solo un producto, no solo tiene una dimensión intransitiva, es también un proceso de intercambio, por tanto, implica necesariamente pensar la dimensión de lo común. Y lo que nos sitúa el nuevo escenario de espacios como Internet o el capitalismo cognitivo, o esa idea difusa de inteligencia colectiva, de multitudes conectadas, de inteligencia o intelecto social general, es justamente repensar lo común. Pensar, por ejemplo, Internet como un bien común de la humanidad, pensar el patrimonio, como veremos en las humanidades digitales, como la libre disposición del patrimonio cultural de la humanidad para ser compartida. Esa es una filosofía que viene defendiendo la UNESCO en los repositorios abiertos, mientras a la vez las universidades y los grandes conglomerados que ustedes conocen como científicos sociales, por señalar el caso de Thomson Reuters, establecen justamente lo contrario, cercamientos, privatización, oligopolio del bien común, que es la información y que el conocimiento, y sabiendo que la información y el conocimiento adquiere más valor cuanto más se socializa, cuanto mayor es el proceso de democratización. En ese escenario tendríamos que plantear los 5 males centrales que afectan, las 5 M's, que afectan gravemente la construcción de esa dimensión comunitaria que libere el código de la información y el conocimiento. Los monopolios virtuales, en un momento de infraestructuras descentralizadas, como señalábamos, la creciente mercantilización, esto es especialmente grave en las políticas de ciencia y tecnología, ustedes lo conocen bien en el caso de Colciencias, las políticas que privatizan con dinero público la producción de saber para las aplicaciones y desarrollo, sea en el ámbito del hardware, del software, de la industria farmacéutica y también, sorpréndase, en el caso de las ciencias sociales y de las humanidades. Esa mercantilización introduce la contradicción de que tenemos las condiciones objetivas y materiales para construir ciencia en común y para, por ejemplo, poner a disposición todo el patrimonio cultural de la humanidad y, sin embargo, se entienden a generar una economía de la escasez. Y esta es la contradicción en el capitalismo cognitivo. Podemos, con las nuevas tecnologías y los procesos de socialización ampliada de la información y el conocimiento, multiplicar los contenidos, repositorios y acceso a código, y sin embargo se genera desde la economía capitalista una lógica de la escasez. Restricciones, cercos, llegando al extremo, como es el caso de la Unión Europea, que quiso incluso gravar el préstamo bibliotecario de libros, que sería una posición extrema en cuanto a la circulación de saber y de conocimiento. Son dos lógicas antagónicas que hay que analizar en ese proceso de mercantilización. La monetarización, y este es un elemento importante, cuando hablamos de capitalismo cognitivo estamos hablando de un sistema básicamente dominado por el capital financiero. No solo porque controla las telecomunicaciones y el sistema mediático, sino porque las .com y muchas empresas de tecnologías vinculadas a los procesos de innovación están en una lógica especulativa y rentista. Y en esa lógica especulativa y rentista todos, por ejemplo los emprendedores y creadores culturales, forman parte de esa lógica de externalidades creativas. Se promueve una economía compartida o cuencas de cooperación en las ciudades. Tienen aquí un proyecto, si no me equivoco, sigue activo, de Bogotá Creativo. Se generan esos procesos de intercambio, de Fab Lab, de laboratorios de experimentación, muchas veces con financiación pública o de instituciones de educación superior, para su apropiación privada por el capital financiero que especula con el valor y rentabilidad futura que puede tener una idea, una invención, un proyecto o modelo
de negocio. La monetarización, por tanto, es un elemento sustantivo del capitalismo cognitivo. En cuarto lugar, la militarización. Decía el profesor Armand Matelar que uno de los mitos de la comunicación moderna era la idea de que los medios contribuían a la paz. La historia de la comunicación moderna es incomprensible sin la historia de la guerra. De hecho, el desarrollo desde la radiodifusión a Internet incluido forman parte de programas militares de inversión del complejo industrial militar del Pentágono, que describió magistralmente Herbert Schiller, que sigue vigente hoy día en la era global, y por tanto hay que entender que Internet, ese idílico, por eso hablaba críticamente del cierto anarquismo pod, muchos grupos autónomos que defienden software libre, la autonomía de Internet, tiene una visión idílica de las comunicaciones, insisten en que Internet no puede ser regulado, puede y debe ser regulado, y tiene una concepción que sitúan el problema de la democracia en el Estado y no en el mercado y el capital financiero o en los grandes conglomerados del complejo industrial militar que intervienen, por ejemplo, para facilitar el golpe de Estado en Brasil, las comunicaciones electrónicas. Por tanto, la militarización es un problema no reciente con Internet, desde el origen de la radiodifusión y, si quieren, mucho antes en la historia de la humanidad, con el uso propagandístico de los medios masivos o de los medios de propaganda básica. Y por último, el monitoreo corporativo. Son esas grandes corporaciones las que interfieren y tienen la mayoría de los datos. El debate del Big Data y del extractivismo de los datos personales nos sitúa ante una economía política de la información personal distinta, ante una economía del archivo diferente, pero también ante un problema de política pública. Los datos es verdad que están en manos del Estado, pero más aún en manos de las grandes corporaciones, muchas de ellas ajenas a nuestra realidad nacional de manera significativa, y no necesitamos poner nombres. En ese escenario nos situaríamos para un enfoque crítico, y si algunos han pensado que en esta introducción mi conferencia va a ser básicamente en términos de economía política, se ha equivocado, porque si hablamos de que el factor subjetivo es importante, también habrá que hacer un análisis en términos psicoanalíticos de la economía, de la llamada economía creativa como economía del deseo, y cómo determina las prácticas de consumo y la necesidad de las formas narcisista y de intercambio simbólico en esta nueva lógica del capitalismo cognitivo. Insisto, situamos el eje de creatividad, el factor humano, el factor subjetivo como básico para el desarrollo del capitalismo cognitivo, y lógicamente esto implicaría varias lecturas. Primero, una lectura psicoanalítica para entender cómo en esas lógicas de captura del trabajo vivo hay una economía del deseo que influye en las prácticas de consumo y de producción creativa de los sujetos, del sujeto de la mediación, una economía política del conocimiento, en un sentido Foucaultiano, si quieren, de discutir los dispositivos de saber y poder asociados a este proceso de creatividad expandida en el nuevo capitalismo cognitivo, repensar la capacidad transformadora que tiene la comunicación desde una perspectiva crítica del cambio social y, desde luego, como insistiré especialmente el día de mañana y el tercer día de las conferencias magistrales, en la necesidad de un diálogo de saberes, de decolonización del saber, de ese giro colonial que introduce abismos epistémicos visualizados como diagnóstico crítico para plantear otra lógica de la universidad, otra lógica del conocimiento, otra forma de producción o de práctica teórica. En definitiva, estamos diciendo que no solo cambia el modelo de producción y consumo, los modelos de reproducción social, sino también que es necesario cambiar las prácticas y conceptos al uso del desarrollo del ejercicio de la investigación. En principio, porque hay nuevas lógicas de la mediación. Si hablamos de la transversalidad es porque, en primer lugar, impera o domina un principio de conexión. El principio de conexión no es que estemos conectados a través de las redes sociales en todo tiempo e independientemente del espacio, es mucho más que eso. El principio de conexión, o una de las características de la globalización, es que ha estado estableciendo nexos fluidos entre, por ejemplo, el sistema educativo y el sistema de producción, entre la lógica de ocio y de negocio, entre las lógicas, por ejemplo, de diferentes códigos y repertorios culturales, con lo cual este principio de conectividad es mucho más que estar en tiempo real conectados a través de nuestras redes de telecomunicaciones. Otro principio problemático que ha cambiado la configuración de los modelos de mediación social es la diversidad, la explosión de heterogeneidad
de oferta, esta conectividad permite que haya nuevos repertorios culturales, nuevas ofertas, es una de las virtudes de las humanidades digitales, ¿no? Conectar repositorios, grupos, redes y acervos, archivos, permiten nuevas relecturas, permiten nuevos productos y nuevos procesos de comunicación. Sin embargo, nuestra historia moderna ha pensado siempre la comunicación masiva en términos de uniformidad, no en términos de heterogeneidad. Y pensar la diversidad es problemática. Asumir la diferencia es compleja para nuestro modelo de universidad, para nuestro modelo de desarrollo científico moderno, para nuestra forma de desarrollo como sujetos. Empecemos por un ejemplo muy sencillo, para aquellos que son de comunicación. Uno de los problemas que hoy en la comunicación internacional, en la era global, es que los medios, su agenda setting, son básicamente etnocéntricos. Nuestras agendas informativas están pensadas desde la lógica de proximidad. Podemos hablar de la globalización, pero cuando hay un accidente aéreo pensamos si ha habido ciudadanos colombianos. Y si ha habido ciudadanos de otro país, pues qué pena, ¿no? Pero en menor medida. A veces ni siquiera es noticia. Es decir, los medios son radicalmente, todos, algunos más que otros. Por ejemplo, ustedes tienen un sistema mediático, una información mucho más abierta que en España. Es decir, se interesan más por lo de fuera o alrededor del país que otros. En otros casos, como es en el caso de Estados Unidos, el etnocentrismo es extremo. Es decir, se interesan de poco más, ¿no? Yo he tenido anécdotas incluso de encontrarme con profesores universitarios que situaban España en Norteamérica, es decir, confundían España con México geográficamente, y no se sorprendan porque el etnocentrismo también llega a la educación a veces, ¿no? Bueno, en cualquier caso, este principio de diversidad y heterogeneidad es problemático porque nuestra industria cultural, nuestro sistema educativo, sigue siendo con una lógica etnocéntrica, tiene un sentido como en cualquier forma de socialidad. El problema es que si la diversidad, los movimientos migratorios plantean un problema, eso nos obliga en esta hiperconectividad a reformular los códigos culturales, a que sean mucho más porosos y dinámicos que estáticos y autocentrados como caracterizaban los modelos cuando hablábamos de medios masivos, industria cultural, Estado-nación, cultura nacional y cierto criterio de homogeneidad para replantear todo, la información, el conocimiento, los procesos de reproducción cultural. No voy a detenerme en el principio de descentramiento informacional solo para dos cosas. Hemos hablado de infraestructura descentralizada en Internet. Lo esencial de la infraestructura descentralizada en Internet es que genera un descentramiento. El modelo de Laswell que conocen, emisor, mensaje, receptor, implica que el modelo monológico, el poder mediador o de establecimiento de agenda de los profesionales, la división del trabajo entre quienes producen código y quienes consumen código, se ha difuminado. Y este descentramiento implica que tenemos que pensar, o como decía Freire, tenemos que escuchar activamente al otro, que tenemos que establecer ciertas lógicas de apertura que no son comunes en el modelo monológico, lineal, jerarquizado o basado en la división del trabajo que se establecía tradicionalmente, empezando por disputar los modelos profesionales y de organización de las industrias culturales. Por tanto, el descentramiento implica una mirada a otra, y una mirada hacia afuera y no hacia adentro. Benjamin Coriat, cuando habla de sociología del trabajo, lo plantea en una frase, en un texto que tienen publicado en siglo XXI, muy sintética. Significa pensar al revés. Uno, como decía Ford, piensa en un carro negro con cierta carrocería, con cierto motor, con ciertas... y lo que había que conseguir es vender, convencer al potencial comprador que lo comprara. Es decir, se definía a priori con una división estricta del trabajo, separada, entre producción y consumo. Pensar al revés, en los círculos de calidad y Toyota, es lo contrario. Voy a construir el producto a partir de lo que el sujeto demanda que debe ser el producto. Por tanto, no elijo yo el color, la carrocería, las ruedas, las características, a priori, para una producción serializada, uniforme, estándar, sino que construyo, customizo, ¿no? Acabo de enterar que hay un tipo de tiendas aquí en Colombia que no conocía, por lo menos no conocía en España o en Ecuador, que son las de customización de ropa, ¿no? Es decir, tú vas a la tienda y dices, no, quiero este tipo de botón, este color, este roto de esta manera y este... Bueno, en fin, es pensar al revés. Bueno, el descentramiento informacional es pensar al revés, es pensar con otra lógica. Yo prefiero hablar del paradigma freiriano de escucha activa, de dialogicidad en la construcción de cultura, en la producción de contenidos simbólicos. Y por último hay un principio de traducción que es un proceso contradictorio con el principio de heterogeneidad, la necesidad de universal equivalencia.
dada la mercantilización, la necesidad de que los códigos culturales sean consumibles y legibles. Digo que es una contradicción porque las humanidades digitales lo que permiten, por ejemplo, es la apertura de repositorios, la disposición de archivos para uso y apropiación de cualquier actor social. Pero a su vez también la necesidad de que sean legibles, descomprimibles, decodificables. Los mensajes tienden a anular la esencia o características singulares de todo código cultural, de toda identidad, de todo contenido que circulan a través de las redes. En este escenario es en el que tenemos que pensar esa economía de los bienes comunes. El reto fundamental del capitalismo cognitivo y de la transversalidad es pensar la construcción de lo procomún. La tecnología facilita. Necesitamos expandir y desarrollar el capital informacional, entendido no solo como competencias de uso de las TICs, sino como capacidad de hacer cosas, decía un célebre sociolingüista, hacer cosas con palabras. Y hacer cosas con palabras implica mucho más que capital informacional como se entiende clásicamente. Capacidad de dominio del software, del hardware, capacidad de intercambio y producción de información, capacidad de intercambio. Significa que en la fase última y más compleja, hacer cosas con palabras, transformar la realidad a partir del código. Ese es el gran reto y en ese ámbito estamos hablando de debates que tienen que ver con el gobierno abierto, la democracia online, los modelos colaborativos que se están discutiendo cuando se habla de gobierno abierto y sobre todo lo que me interesa a mí, especialmente estamos trabajando desde hace varias décadas sobre TICs y participación ciudadana, hemos tenido varios proyectos de investigación, acabamos de ganar un proyecto en el Sistema de Ciencia y Tecnología en España sobre movimientos urbanos y ciberactivismo y hemos constituido un grupo en Claxo, para quien esté interesado, tienen un grupo correspondiente en Facebook, sobre tecnopolítica. La tecnopolítica ha mudado porque ha mudado la sensibilidad. Si tenemos un nuevo modelo toyotista, también tenemos un nuevo sujeto de producción y un nuevo sujeto de consumo, una nueva cultura política, una nueva subjetividad que hay que explorar. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, en las movilizaciones del paro agrario? ¿Qué ha sucedido en la revolución de los pingüinos en Chile? ¿Qué ha sucedido con Yo Soy 132 en el caso de México? ¿Qué ha sucedido con movimientos como el 15M en España? ¿Qué ha sucedido con los movimientos como Geração Arrasca en el caso de Portugal? Etcétera, etcétera, etcétera. No solo son manifestaciones de movilización y acción colectiva con las TICs, sino también formas emergentes de una nueva sensibilidad, diría Raymond Williams, de una nueva estructura de sentimiento, un nuevo sensorium, que hay que explorar como nueva cultura política, como nueva subjetividad en este ámbito. A mí me gusta poner el ejemplo de la cultura emo, que especialmente los jóvenes conocerán, de la cultura también otaku, son formas de religamiento, de extrañamiento, pero también de entrañamiento, de formas de construcción de comunidades y de ocupación y construcción del espacio público, que me parece especialmente interesante para entender estos elementos de una nueva cultura desde abajo, de nuevas prácticas de creatividad, de nuevas formas de autogestión de la comunicación, de nuevas formas de generación de archivo, de memoria, que han logrado en algunos casos, por ejemplo el que estudiamos del 15M, cambiar la agenda setting cerrada del cerco mediático a través de técnicas de espacio abierto y de representación creativa de lo común. De tal manera que tenemos, por tanto, a modo de resumen, un nuevo paradigma y contradicciones con las formas de desarrollo participativa, interactiva, dinámica y abierta, y a su vez cercamientos, criminalización, expropiación de lo común. El ejemplo que tenemos más clásico desde los años 80 y 90 es el grupo de Trevi, en el que se confunde lucha contra el narcotráfico con migración y con otras formas de apropiación, por ejemplo, la tecnología, la llamada piratería o la cultura hacker. En fin, son contradicciones en este mundo del capitalismo cognitivo que están más que de viva actualidad y que lo vemos diariamente en ese ámbito, en el que es necesario replantear agendas no solo en términos de democratización de la comunicación, de estos grandes oligopolios, sino también de desarrollo de formas creativas de participación y articulación de redes sociales. En ese ámbito, las tesis de Negri y Hart creo que son pertinentes cuando, por ejemplo, ilustran o analizan en la Commonwealth, en la construcción de esa economía de los bienes comunes, la migración, los conflictos que están viviendo, por ejemplo, ahora en Europa, como sintomáticos de las nuevas formas de lucha de clases, sintomáticos de las contradicciones y crisis de este capitalismo cognitivo.
lo estamos viviendo diariamente, ¿no? La asociación recientemente veía una serie de ficción que no conocía y que es muy interesante para ver esas contradicciones en vivo, en ficción, pero que a veces, en algunas ocasiones, no es que superen la realidad, sino que directamente retratan tal cual es la realidad, que es el caso de la serie de Netflix que ustedes conocerán, Mr. Robot, ¿no? Que es alguno de esos planteamientos de las contradicciones también asociadas a los problemas con las migraciones a este respecto. ¿Cómo construir en el capitalismo cognitivo una economía común de la comunicación? Bueno, yo creo que el primer reto de la transversalidad es que empecemos a pensar, como proponía en el Pacífico colombiano Arturo Escobar, la economía común de la comunicación como un problema de ecologías de vida, de qué papel tiene la información y el conocimiento para desarrollar, por ejemplo, formas cooperativas de autogestión, de religancia, de articulación al territorio, de vinculación con la realidad y con el entorno, con los propios códigos culturales. El reto es pasar justamente de la red corporativa o ese concepto corporativo de red a una idea de medios sociales, de medios de autogestión y comunicación, que por lo menos empezara por asumir 5 principios, que es uno de los grandes aportes que se discutió en 2014 por el gobierno de Dilma Rousseff, que está presente implícito en el marco civil de Internet y que creo que son elementos sustantivos y delicados. Es donde se dan las tensiones de este capitalismo cognitivo cuando hablamos de transversalidad. La transversalidad da la sensación de que es el intercambio libre en todas las direcciones, sin límites de tiempo y espacio de la información, pero lo hay. Lo hay cuando hay golpes de Estado, lo hay cuando monitorean y extraen nuestros datos personales en el consumo, lo hay cuando la red corporativa impide, por ejemplo, el derecho de acceso libre en espacios públicos, como sucedió en España, prohibiendo el acceso gratuito a Internet que dieron algunos ayuntamientos como servicio público esencial. En algunos países ya se está discutiendo considerar Internet un servicio básico, un servicio público esencial para la ciudadanía. Y estos 5 principios podríamos discutir la pertinencia de tomarlos en consideración inicialmente. Libertad de expresión y privacidad, con respeto a los derechos humanos, una gobernanza abierta y sobre todo multilateral, no solo en manos de Estados Unidos, para lograr ciertos niveles de transparencia y sobre todo impulsar la creatividad colectiva, en el que tanto el gobierno como el sector privado y la sociedad civil puedan tener palabra y capacidad de determinación de ese gobierno de Internet, universalidad, inclusión y desarrollo de la red, el principio de neutralidad y sobre todo la diversidad cultural. Uno pareciera que con Internet se ha multiplicado la oferta de contenidos, puede ser que cuantitativamente, pero cualitativamente hay una pérdida de diversidad. Los informes de la UNESCO que recomiendo lean alertan sobre la pérdida de biodiversidad, pérdida de diversidad lingüística, pérdida de repertorios, algunas culturas que están quedando fuera, y muchos celebramos, por ejemplo, el apagón analógico con la TDT, pero en algunos casos, regiones y localidades enteras quedan en la sombra, es decir, fuera de la conexión de acceso al servicio básico de televisión. Y no hablemos solo de Internet por la brecha digital, sino en términos de brecha cognitiva. ¿Qué papel tienen y qué posibilidades de desarrollo a este respecto? A partir de esos 5 principios, me gustaría también repensar algunos elementos que están implícitos. Estos 5 principios para una política pública implican también cambiar nuestra concepción, y es un elemento que mañana abordaré de manera monográfica, en qué cambia la práctica teórica, la tecnología y la cultura digital. Yo prefiero hablar de ir a un modelo de estudio o de concepción de la comunicación mucho más nómada, en el sentido que señalaba el profesor Jesús Ibáñez. Hay una ciencia más sedentaria, que piensa en espacios estables, en concepciones de identidad estables y que busca fundamentalmente recurrencias, regularidades, es decir, una concepción muy positiva de la realidad social frente a cierta visión más histórica, dinámica, conflictiva, antagonista, que es la de la visión nómada de la comunicación y de la ciencia. Hace muchos años Foucault insistió en ciertos elementos que habían que reformular, por ejemplo, en la relación teoría y práctica, común al pensamiento crítico, el pensar también la teoría como caja de herramientas, por ejemplo, si hablamos de tecnopolítica con esos grupos que intentan crear economía social de la comunicación, en afirmar cierta moral inconformista, crítica, antiestratégica, frente a esa figura del intelectual como vanguardia, a cierta posición específica en los movimientos de acción colectiva
y en la lógica capilar que domina. En esa idea de Jesús Ibáñez de ciencia sedentaria y ciencia nómada, creo que el capitalismo cognitivo nos obliga en ese descentramiento, igual que sucede a las industrias culturales, a los comunicadores, a mirar más allá y a salir de esa concepción de la división de trabajo moderna que nos había establecido el modelo dominante. Y aquí tenemos retos importantes que pensar, ¿no? Cómo está siendo alterada por la tecnología nuestra práctica teórica, nuestra práctica académica, en un proceso, por ejemplo, acelerado. Primer problema, el tiempo. Ese es un elemento que no se ha tomado muy en consideración, pero economía política de la comunicación hoy día en la era del capitalismo cognitivo es hacer economía política del tiempo. Pensar cómo han sido alterados nuestros archivos, nuestra memoria, nuestra identidad en la cultura red implica también repensar la economía política del tiempo. Por ejemplo, en esta aceleración del presentismo, de la colonización de la vida cotidiana por la cultura wiki de rapidez que establece el turbocapitalismo. Está demostrado ya en producción científica, y es un debate que están teniendo ya muchas universidades, que la cultura paper, la acumulación de papers y la aceleración de la exigencia que establecen las agencias de investigación de publicar resultados va en contra justamente de la innovación. Bueno, podemos hacer estudios que muchas veces dan titulares de prensa, ¿no? ¿Cuántas veces se rompen los cordones de zapatos a los ciudadanos medios? No se rían, son estudios financiados. Esos titulares de prensa sigan, es un ejercicio muy divertido. ¿Qué se investiga? Bueno, si uno considera innovación saber cuánto duran los cordones de zapatos, puede ser muy útil para la industria del sector. No sé si es innovación en un sentido radical del término, pero cuando hablamos de esa proliferación y mercantilización de la investigación y desarrollo frente a la inteligencia social general, a las capacidades expandidas de producción de saber, de innovación y de conocimiento, estamos hablando de eso. La exigencia de producción, de innovación acelerada, de rapidez, de producción incansable de papers, está mudando la práctica teórica en las universidades, los modos de hacer, y se está perdiendo justamente la dimensión comunal. Desde Durkheim sabemos que la ciencia avanza por lógicas comunitarias, por socialización del conocimiento, por difusión y refutación de las ideas para poder aportar nuevas miradas. Y sin embargo lo que estamos con los cercamientos es todo lo contrario, evitar esa dimensión comunal. Por ejemplo, los seminarios de compartir conocimientos de manera reflexiva, dialogada, serena, que requiere un tiempo. El tiempo nos llevaría a una situación mucho más compleja, que es la obsolescencia del sujeto. Siempre hemos hablado de la obsolescencia de las tecnologías, pero lo que está en juego en este horizonte cognitivo, en el que la fuente de riqueza y valor es el sujeto, la creatividad humana, es justamente la obsolescencia del sujeto, la capacidad que tiene en esta aceleración espaciotemporal de poder construir. Y les recuerdo que no somos sino en el tiempo y en el espacio. Sin cronotopos no hay narrativa, sin cronotopos no hay imaginario, sin cronotopos no hay posibilidad de construcción de código, de información y conocimiento. La pérdida de los enclaves espaciales y temporales es la crisis civilizatoria que estamos viviendo. Por tanto, economía política del tiempo. Hay que discutir, hay que afirmar una slow information, tiempos lentos de información, tiempos lentos de conocimiento, porque solo así se puede generar conocimiento, salvo que nos dediquemos a publicar papers sobre la capacidad de resistencia de los cordones de los zapatos, que puede ser muy interesante, a mí particularmente me parece irrelevante, aunque se financie por parte del sector empresarial correspondiente. Este es el reto en el que estamos situados, en el que se impone cierta racionalidad instrumental y cierta necesidad de desarrollo a este respecto. No me voy a detener en esos procesos de desplazamiento que son significativos para repensar esa visión abierta y sí me voy a detener en algunos elementos que se están planteando hoy día en esa economía creativa, ¿no? La necesidad de buscar nuevos ecosistemas. Hay numerosa y abundante literatura, no voy a poder detenerme en desarrollo, pero sí hay un elemento que quisiera reseñar para cuando estamos en este horizonte del capitalismo cognitivo, saber que más importante que el producto, que el medio ambiente o el entorno creativo, fundamentalmente el problema que nos plantea el capitalismo cognitivo son qué procesos, cómo se desarrollan y qué tipo de sujeto.
La importancia de este factor, citaba antes a Thomas Piketty, es decisivo. La inversión, desde los años 70 sabemos, cuando surge la economía de la información, que la inversión en el talento humano, en el capital humano, es definitorio de la capacidad de desarrollo que tiene una economía. Y también habría que decir que el acceso a capital cognitivo determina las posibilidades de movilidad social de ese sujeto, sin ninguna duda. Por tanto, aquí hay una contradicción entre procesos neoliberales de privatización del capital cognitivo y la supuesta movilidad que promueven esas políticas de economía creativa, emprendedorismo, etcétera, etcétera, etcétera. En el paper que entregaré, y a su debido tiempo podrán leer el acta, hago una deconstrucción del concepto de innovación. En el neoliberalismo hay una serie de palabras fetiche, palabras no problematizadas, como es el caso de creatividad, de innovación, de emprendedorismo, que habría que discutir y disputar. ¿Qué significa en esencia innovación? Un nuevo paper que hable de un nuevo objeto de conocimiento que nunca se había abordado, o un nuevo objeto de conocimiento que puede transformar la vida o que puede resolver un problema concreto. En esos términos habría que discutir todas las teorías de innovación, porque están muy vinculadas al paradigma neoliberal, a Schumpeter y toda la tradición de la llamada destrucción creativa. Y tienen otras lecturas de la innovación, distinta a lo que en comunicación y desarrollo criticamos como teoría de difusión de innovaciones. Esta fórmula, que es falsa, de capital más conocimiento más tecnología igual a desarrollo. No es verdad. Por cada caso hay más de 10.000 fracasados en el que la fórmula capital, conocimiento y tecnología garantiza procesos de transformación, procesos de desarrollo. Por tanto, ojo con las teorías de la innovación cuando discutimos de la economía creativa. Lo que sí me gustaría, para ir concluyendo, es señalar algunos problemas que tenemos que discutir en el capitalismo cognitivo. El primero es el de los intermediarios, entendiendo intermediarios no solo los periodistas, comunicadores, docentes, políticos, economistas, somos intermediarios en el proceso de mediación social. Lo que discuta el capitalismo cognitivo con la desintermediación es el rol de esos intermediarios. ¿Qué funciones asumen? O en términos biopolíticos, qué lógicas de saber poder realimentan esos intermediarios. Por tanto, hay que hacer una crítica a la mediación y a los intermediarios culturales. Nuevos roles, nuevas competencias, nuevas lógicas de producción, nuevas lógicas de mediación que deben ser transformadas. El segundo problema estratégico, que es vital, es afirmar si vamos a apostar por ecología de la comunicación, por una economía de los bienes comunes, es ampliar el dominio público. El dominio público en la universidad, en la ciencia, en la tecnología, en esta llamada economía creativa, cada vez es menor. Los repositorios son cerrados, los oligopolios del norte al sur se imponen, la transferencia tecnológica cada vez es más asimétrica y, desde luego, con los sistemas de copyright y patente no discutimos, no disputamos la construcción de dominio público. Y esto es muy elemental, porque el dominio público implica la esencia del problema o de la discusión sobre qué es lo común. Lo común, anticipo una hipótesis, es discutir una nueva institucionalidad. Y lo que está en juego en el capitalismo cognitivo es qué institucionalidad, qué forma de organización es adecuada para una economía compartida, para un conocimiento compartido, para información en red socializada. Esto implica el dominio público. Y adelanto una cuestión. Aquí la dicotomía no es monetarización, mercantilización versus Estado. No. Es construir también lo común. Por ejemplo, formas cogestionadas de nuestras instituciones, de nuestros recursos, de la infraestructura de Internet. Otra mirada por completo distinta. El libre acceso a la información, ya saben que la idea de free flow information tradicional en los modelos de liberalización del sistema internacional de comunicación ha sido dominante, pero lo que garantiza ese libre flujo, que en realidad es libertad de empresa, es la restricción en el acceso a la cultura, salvo que ustedes pasen por taquilla, que paguen, monetarización. Si pagan, tienen acceso a Netflix, si no pagan, pues se quedan con lo que hay, ¿no? Bien, ese proceso implica una disputa. Libre acceso a la cultura, que es la demanda que establece la UNESCO, por tanto, socialización. Los repertorios y los códigos culturales no pueden ser cerrados.
No puede ser que la Catedral de Sevilla, puesto que una empresa la ha patentado y la ha registrado en soporte físico, si yo quiero acceder a las imágenes, resulta que tengo que pasar por caja, pagar algo que es patrimonio de la humanidad, que es patrimonio de los sevillanos, de los andaluces, de todo el mundo. El libre acceso a la cultura entra en contradicción con esta idea de libre flujo de la información, que es el modelo privativo que ha dominado la historia moderna de la comunicación. Reformular la creación como obra social. Y aquí anticipo una de las cosas más interesantes de humanidades digitales. En ciencias sociales y humanas no trabajamos adecuadamente en la academia, trabajamos con una visión individualista. Yo siempre hablo del mito de Robinson Crusoe. Pensamos que somos grandes genios que vamos a inventar, innovar, crear en solitario. Es decir, de manera aislada, desconectada, desvinculada de redes. Pensar la obra como creación social significa pensar, por ejemplo, en la experimentación que se está haciendo en la literatura, en la obra anónima, en la obra colectiva. Pensar en investigación social, en trabajar de manera colaborativa. Ese es el reto de la transversalidad, no seguir con una lógica individualista que incluso impugnaría la figura de autor, la figura moderna del ciudadano libre y la propia firma. Este es uno de los procesos que hay que replantear, por supuesto en ciencia, pero también en el arte, en la cultura, en muchos ámbitos que el arte urbano, en cierto modo, ya viene adelantando, ¿no? Con el caso del graffiti. Tienen aquí, en el caso de Colombia, Armando Silva, que tanto ha trabajado sobre arte público, graffiti, sobre esas experiencias del anonimato que implica pensar en términos de cooperación, de obra social. La cooperación, que implica también modelos de producción, de coproducción distintas. El gran problema de la transversalidad, el principal reto de la transversalidad en el capitalismo cognitivo es aprender el lenguaje de los vínculos. Teóricamente es muy fácil hablar de cooperación, pero en la práctica la cooperación es el proceso más complejo que generan fricciones, tensiones, incluso graves problemas de enfrentamiento cuando se establece en forma de cooperación. La economía de los bienes comunes significa construir instituciones basadas en la cooperación social. ¿Cómo hacemos ciencia basada en la cooperación social? Diálogo de saberes. ¿Cómo hacemos información y comunicación? Por ejemplo, como plantea el periodismo ciudadano, basada en la cooperación social. ¿Cómo hacemos otra lógica de código de forma cooperativa? Y por último, el reto de la diversidad, que implica también disputar los indicadores culturales, los modelos de desarrollo y de evaluación de qué entendemos por un sistema proporcional, de interés público y equilibrado de comunicación y cultura en la era de la diversidad. Y aquí es un tema de teoría normativa. No hay apenas teoría normativa en comunicación sobre qué sería un sistema adecuado y proporcional de comunicación o diverso. No hay apenas teoría, no hay apenas investigación y necesitamos avanzar en ese ámbito para los protocolos de evaluación y para el desarrollo. Y aquí tiene una agenda que nos situaría para abrir en una perspectiva mucho más transdisciplinaria el debate sobre capitalismo cognitivo. Nuevos ejes que vincularía, por ejemplo, como ya hizo los estudios culturales, la relación entre comunicación y ciudad, cómo pensar en la planeación urbana los procesos de participación y el papel que tienen las llamadas industrias creativas. En segundo lugar, cómo construir observatorios, economía de la comunicación e industria cultural a partir de lo local, un reto importante que hay que empezar a redefinir si en este ámbito del sector inmaterial hay un factor decisivo de influencia en los desarrollos económicos de un país, de una región, de un territorio. Por tanto, tenemos que impulsar este ámbito de estudios, no solo desde la comunicación, con antropólogos culturales, con sociólogos, con economistas, de manera plural. Tercer eje importante que nos obligaría a trabajar cada vez más con los expertos en ciencias de la información, la gestión y organización del conocimiento. Y gran parte de estos debates están vinculados al papel que tiene el código en el desarrollo local y de qué manera se puede construir una organización autónoma. Señalo esto porque la situación que se denunciaba en UNESCO en los 70 ahora es mucho más grave. El conocimiento local que se tiene y la capacidad de gestión propia, a pesar del desarrollo tecnocientífico y las condiciones objetivas para esa apropiación del conocimiento local, es todo lo contrario. Yo hablaba de extractivismo de los consumidores o prosumidores a las grandes corporaciones. También hay un extractivismo desde el norte hacia el sur, es decir, nosotros proveemos de datos, pero tenemos poco control y capacidad de organización y gestión de ese conocimiento local en ese sentido. Y no me refiero solo a la Biblioteca del Congreso o a los repositorios cerrados
en Thomson Reuters, es mucho más complejo que eso, ¿no? Y por tanto las bases de datos, los sistemas de ciencia e información deben ser abordados. Y por último, el eje de la mediación social en el capitalismo cognitivo es el papel de la educación, la modernización. Algunos entienden la modernización como apropiación de TICs ultra desarrolladas con un capital cognitivo o con condiciones de reingeniería institucional subdesarrollado en el sentido de no hacer procesos de reflexividad críticos sobre los modelos de organización. Y aquí sí quisiera terminar reseñando algo muy esencial. Cuando hablamos de capitalismo cognitivo, de lucha por el código, de disputa, en este nuevo escenario de la transversalidad, significa que la información y la comunicación es un problema de organización social, de procesos instituyentes. ¿Y qué modelo de institucionalidad democrática, si es de cogestión y de cooperación social, estamos creando frente a ese modelo de división del trabajo? Esta es la gran contradicción que señalaba la sociología y la escuela francesa. Citaba a Benjamin Coriat. Hablamos de postfordismo, hablamos de toyotismo, de círculos de calidad, de creatividad, que hoy la gente tiene que hablar, crear, innovar y desarrollar en el proceso de trabajo, pero sin embargo sigue dominando la lógica de división y jerarquía del trabajo típico del fordismo-taylorismo. Hablamos de toyotismo, de postfordismo, pero modelos de organización, la institucionalidad es jerárquica, centralizada y vertical, basada en la división del trabajo y no en la transformación institucional de los modelos de producción, de consumo y de organización. Primera tesis, por tanto, tenemos que pensar la comunicación como un problema en la lucha por el código de organización de institucionalidad. Segundo, si hablamos de externalidades positivas, tenemos que pensar la comunicación como un factor de transformación económica y social. ¿En qué sentido transforma? Vamos a la destrucción creativa que genera, como David Harvey critica, ciudades rebeldes porque se han hecho Disneylandias siguiendo ese modelo de destrucción creativa en el territorio, en el que la modernización educativa consiste básicamente en fantasías electrónicas, pero en nulas reformas institucionales y de diálogo de saberes con el territorio, porque el concepto de religancia que está disputando cuando habla de ciberactivismo y de comunidades locales, profesor Escobar se refiere a otra cosa, a construir desde el territorio formas de transformación de código, de información, de cultura, de conocimiento para un desarrollo autónomo. Por tanto, significa problematizar el código respecto al proceso de transformación. Yo prefiero hablar de transformación más que de innovación porque esta lógica schumpeteriana coloniza todo discurso e impide una lectura mucho más crítica de qué impacto real tiene la información y el conocimiento en los procesos de cambio. Y tercera hipótesis, y lo siento por los anarquistas pod que hayan en la sala, pero la autonomía implica política. Y hablar de autonomía y de autogestión sin política es un completo disparate, no es posible. Una visión sociocentrada, social, antagónica a la política, por ejemplo, con la idea de que no se puede regular Internet, difícilmente va a poder transformar. Habrá que discutir cómo transformar las políticas públicas para hacer esa economía de los bienes comunes, para que el código se libere, para ampliar las competencias y posibilidades, las capacidades humanas de producción creativa en torno a la información y al conocimiento. Pero negar la dimensión política, como plantean algunos movimientos software libre, es negar la posibilidad misma de transformación. Por tanto, sin discutir el papel del Estado, el papel de los organismos supranacionales para la regulación de espacios que deben ser multilaterales como Internet, no hay alternativa de cambio. En el capitalismo cognitivo hemos pasado a una visión mercantil centrada en la lógica de las grandes operadoras, los GAFAM famosos, y hemos despolitizado estos procesos de innovación, creatividad y desarrollo. Y, como dice Paulo Virno, justamente en el ámbito de la política estamos en el ámbito de la virtud, la que hace posible la virtud de los comunes, la que haría posible una economía social de la comunicación y la cultura, que es el gran reto antagónico a este capitalismo cognitivo wiki-wiki de la aceleración, de la pérdida de identidad y de la limitación de las capacidades humanas y de desarrollo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Sierra. Y ahora pasamos entonces a una ronda de preguntas, lo más breve posible y concreto. Si hay en el público alguna pregunta. 2 preguntas a los últimos.
Bueno, es uno de los temas más interesantes cuando se aborda la economía de los bienes comunes, que es discutir cómo generar una nueva institucionalidad. Hay tradiciones históricas, ¿no?, desde el socialismo utópico sobre el movimiento cooperativista, que ha sido muy importante, muchos de los emprendimientos culturales y de las alternativas de medios. Por ejemplo, por poner un caso cercano, que es el que más conozco, en España, la crisis de los grandes medios y periódicos que están cerrando y despidiendo ha permitido proliferar, hacer emerger distintos periódicos cooperativos que se mantienen, se sostienen muy precariamente, pero que introducen formas novedosas. Por ejemplo, informar a los lectores y suscriptores sobre el accionariado, sobre la participación social y económica de distintas empresas, sobre los anunciantes. Es el caso del periódico La Marea en España. Es decir, hay formas de cogestión social, de cooperativismo, que tienen una larga trayectoria en la historia de la sociedad moderna. Pero una de las características más interesantes de este debate sobre lo común es que este proceso se construye sobre la praxis. Recordarán que Luis Ramiro Beltrán insistía que en América Latina la experiencia de comunicación participativa, los estudios de comunicación y desarrollo, primero surgieron de la praxis. Había un problema, había que intervenir, resolver el problema, y después se fueron articulando métodos de trabajo de planeación y posteriormente, mucho más tarde, a diferencia del modelo de difusión de innovaciones del norte, se formuló teoría de la comunicación para el desarrollo participativa, de la comunicación horizontal. Y muchos de los análisis, yo concuerdo con esta hipótesis, es que lo común es resultado de la praxis y, por tanto, no se puede predefinir a priori una forma institucional determinada. Presupone, esto también lo sostiene Arturo Escobar, que hay que construir la forma institucional desde lo concreto y real de los actores en el territorio, no predefinir a priori una forma, y que en cualquier caso las reglas de funcionamiento de esa organización depende de la que acuerden los propios actores en el proceso de construcción de las formas cooperativas. Por ejemplo, tuve la suerte de dirigir una tesis doctoral sobre los bancos de tiempo en España. Con la crisis económica surgieron formas de trueque para sustituir la moneda y también formas cooperativas como los bancos de tiempo, especialmente en Cataluña y en mi tierra, en Andalucía. Los bancos de tiempo no obedecen a un modelo único. Son muy diferentes, por ejemplo, en una ciudad como Sevilla, en otra ciudad como Badalona. La filosofía es la misma, economía política del tiempo. Si el valor del trabajo está condicionado por los tiempos dedicados, hagamos un trueque de nuestros tiempos para poder cumplir o suplir la necesidad de ciertos servicios. Pero lo esencial aquí, como digo, es que no hay un modelo uniforme. Por tanto, son formas cooperativas que surgen desde la praxis. Las reglas de funcionamiento en la cogestión ciudadana de esta nueva institucionalidad la tienen que pactar los propios actores y además no para siempre, van mudando conforme la praxis o los problemas avanzan. Es un elemento también importante porque estamos acostumbrados en la sociedad moderna a que hay que fijar normas a priori. La propia lógica del derecho, ¿no? El derecho es a priori. Bueno, ¿y qué están reivindicando estas formas comunales? Pues algo que es anterior al derecho, ¿no? Las formas o normas consuetudinarias, ¿no? La costumbre. Y aquí hay un debate entre lo común, la costumbre, la institucionalidad, interesante, ¿no? Yo creo que hay que ir por esa dinámica, lo que es problemático porque siempre en nuestra cultura necesitamos certidumbres, entonces decir, no, se va a construir sobre el proceso, no, oiga, ¿y qué modelo es ese? ¿Cómo va a sustituir un modelo que tiene reglas a priori, estatutos, principios definidos normativamente a priori, con un proceso que se va a construir a posteriori sobre la propia praxis? Bueno, ese es el reto que tenemos, construir nuevas formas de socialidad, de economía y de institucionalidad. Creo que el reto es apasionante y que de algún modo el capitalismo cognitivo lo que nos sitúa es ante una crisis civilizatoria de las normas y de los modelos de organización tradicionales que habría que discutir y reformular, por lo menos para recuperar algunos elementos, y aquí sí tenemos que aprender, por ejemplo, en las culturas indígenas, de formas y saberes de vinculación a la tierra, al territorio y a la sociedad que creo que han tenido sus frutos en muchos modelos de autonomía, de desarrollo, que otros pues han fracasado, por ejemplo, en la lógica capitalista que está en crisis en muchos ámbitos, ¿no? Por señalar el de las industrias culturales. Entonces es un debate ahí a priori, el de partir de tradiciones como el cooperativismo, que es característico del movimiento obrero, o el reformular sobre la praxis formas diferentes, localizadas, de institucionalidad, ¿no? Sobre la propia organización, sobre el proceso articulado.
Bueno, afortunadamente como organismo internacional no nos tienen que evaluar. Yo puedo hablar como investigador académico en España, que soy evaluado y que obligan a ese turbocapitalismo de producción incesante, imparable, hemorragia total, ¿no? Porque es una pérdida de papel, de tiempo, de dinero, de esfuerzo. Yo diría improductivo, en términos generales estoy hablando. En el caso de CIESPAL nosotros no estamos sujetos a evaluación, por tanto las prioridades científicas se marcan con criterios de pertinencia, no con criterios de impacto o de alcance, y en ese ámbito es una de las características que no solo definen al gobierno ecuatoriano, todos los gobiernos, sean de un signo político u otro, han asumido ciertos indicadores, y yo he sido muy crítico y he pedido otros indicadores. Hay excepciones, por ejemplo, no lo mismo CAPES, Brasil, que lo que es Colciencias. Es un criterio mucho más proporcional el de CAPES. Por ejemplo, valoran sus propias revistas, cosa que en España no sucede. En España, si no publicas en el oligopolio Thomson Reuters, no estás haciendo ciencia. ¿Esto qué ha supuesto? Pues un derroche, la destrucción creativa que hace, más destruir que crear. Esto significa que el 70% de profesorado en España ha descartado investigar, porque como no cumple los indicadores de ese oligopolio, que es creación de la escasez, porque son poco lo que pueden publicar, y eso está basado en la escasez. Te voy a poner un ejemplo. Nuestra revista científica Chasqui ya cumple todos los indicadores para esa plataforma. Probablemente nunca acepten formar parte de la plataforma, porque no hay en español de revista de comunicación, es solo una, de Huelva, el resto son todas angloamericanas, no hay de Francia tampoco, de Italia tampoco, no casualmente. No, los oligopolios funcionan también por modelos coloniales, y esto hay que discutirlo. Entonces yo creo que el problema aquí son los indicadores. ¿Qué indicadores para medir la productividad? Y los indicadores, en el caso de Ecuador, debieran ser el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, no los impactos, no la fase final de difusión. Hemos hecho propuestas para modificar los indicadores, pero aquí se da una doble colonización, no solo del norte al sur, sino también de las ciencias duras a las ciencias sociales. Para alguien de física, de biología, esos indicadores son correctos. Y yo creo que el 90% en los comités de evaluación en los que me he encontrado, el 90% de profesores de esas áreas no tienen capacidad de pensar otro modelo de desarrollo. En ciencias sociales estamos colonizados por ese modelo, por el modelo patentes, por el modelo de publicación de estas revistas. Y nunca se cuestiona que eso afecta a la industria cultural y a la propia ciencia y tecnología local. Entonces, lo que hay que discutir en el caso de Ecuador, como otros gobiernos de progreso, es buscar un modelo al menos más equilibrado, como es el caso de Brasil, pero no suele ser habitual, porque no solo hay una colonización del norte al sur, sino también de las áreas de las llamadas ciencias duras a las ciencias sociales. Los parámetros, en algunos casos me he encontrado con comité de evaluación que para ciencias sociales y humanidades no contempla el libro como productividad científica, porque para alguien, un físico, no publica libros, publica artículos, por tanto, fuera de la evaluación. Oiga, para alguien de ciencias sociales y humanas, el libro es básico. Aún así, se sigue calificando más las revistas que un libro, un poco desproporcional. ¿Cómo va a ser lo mismo un artículo de 20 páginas que un libro que ha preparado alguien durante años, 2 años, 3 años, de más de 200 páginas? Si hablamos en términos productivos, el más productivo es el que ha hecho el libro. Pero para el sistema de evaluación, que está colonizado de las ciencias duras, es el artículo el que debe primar. Y, además, en Thomson Reuters. Entonces, creo que ahí tenemos un reto estratégico. Creo que en el caso de Ecuador ha habido muchos cambios y positivos, pero ha habido un proceso muy acelerado de modernización y, por otro lado, no se han discutido los indicadores, que creo que tenemos que discutirlos seriamente, porque ahí nos estamos jugando también los modelos de desarrollo y de práctica científica. Si decimos al profesor que lo que vale es eso, creo que estamos equivocados. Tenemos que mudar el modelo de evaluación. Bueno, desafortunadamente no podemos continuar por protocolo de la programación del... Pila, relojes, pila para el control, relojes radiosos.